amigos? Volvemos sobre el tema de Aldana y este es el tercer episodio o el tercer coloquio en el que intervenimos Jorge Aranguren y yo. Terminábamos el otro día, hace una semana, con la llegada por primera vez de Francisco de Aldana a España. Y llega en un momento crucial de la historia, está terminando la rebelión de los moriscos en la Alpujarra de Granada, a la que ha acudido don Juan de Austria para atajar precisamente esa rebelión, y justo en el momento en que se empieza la ofensiva contra los turcos, dirigida también por don Juan de Austria. Hay una recluta importante de soldados y a Aldana le nombran capitán con la condición de que tiene que hacer la recluta de una compañía y le señalan un territorio para la recluta, que es más o menos la zona de Guadalajara y Alcalá de Henares. Consigue reunir a casi 200 soldados y va a Cartagena. En Cartagena se embarca y llega a Italia. Para cuando llega a Italia ya ha sido la batalla de Lepanto, en la que estuvo Miguel de Cervantes. Pero cuando Aldana llega a Italia, Miguel de Cervantes está en Italia. Entonces, otra vez volvemos a los datos curiosos y cómo se cruzan o entrecruzan las vidas de unos personajes importantes y otros. ¿Y cuándo se le rescata a Cervantes? Eso es posterior, porque Aldana, después de esta estancia en Italia, en el refuerzo de las tropas españolas, porque no llega a combatir, allí se queda en tierra, Aldana vuelve a Flandes. Y todavía queda Miguel de Cervantes una temporada en Italia, hasta que volviendo a España, el barco en que va es capturado por los berberiscos del norte de África. Y entonces es cuando lo llevan prisionero a Argel. Pero eso es como 3 o 4 años después. En el caso de nuestro personaje, Aldana, ya capitán, vuelven todas las tropas españolas de los tercios e italianas, los que estaban en la zona del Adriático van al Mediterráneo y les acantonan a prácticamente todos en la zona de los alrededores de Milán y de Génova. Esa es la última oportunidad que tiene además Aldana de visitar a su familia en Italia, porque aprovecha ese acantonamiento al lado de Génova para ir a Florencia y visitar a la familia que le queda allí. Claro, estando en ese acantonamiento es cuando vuelve otra vez a reactivarse la guerra de Flandes. Y otra vez tiene Aldana que pasar por el camino español y llegar a Flandes. Y este es un episodio más importante todavía probablemente en la vida tanto militar como literaria de Aldana, porque participa en muchas batallas, ahí ya no está en plan contemplativo y cortesano, se quejaba en algún momento de no haber combatido, luego se quejará de haber combatido tanto. Y en ese momento de la guerra, que es de lo más violento que puede existir ya en esa etapa de la guerra de Flandes, es herido en la retirada de Almar. Recibe un escopetazo en un pie que le retiene durante 7 u 8 meses convaleciente en Amberes. Y ahí es donde se supone que entabla una gran amistad con Arias Montano. Porque Arias Montano estaba en Amberes con motivo de la publicación de una Biblia políglota, versión que había sido muy discutida porque habían hecho nuevas traducciones de los textos antiguos y decían algunos de los comentaristas o críticos de la obra de Arias Montano que tenía algunos aspectos heréticos o por lo menos discutibles. Entonces, en ese entorno se forja la amistad de Arias Montano con Aldana y hay un tránsito, probablemente a partir de ahí, de la poesía de Aldana, de lo amoroso a pasar a lo más místico y con matices teológicos, precisamente por la influencia de un teólogo y amigo como es Arias Montano. El caso es que también la vida de Aldana en esa época es muy turbulenta, porque ocurre una serie de motines en los tercios de Flandes. Y, paradójicamente, a Aldana le mandan a mediar entre las autoridades y los amotinados. Y en uno de los casos, después de la batalla de Monk, se amotinan las tropas porque les deben 37 pagas. Y el gobernador le manda a Aldana a que medie con las tropas para decirles que le van a dar unas cuantas pagas. Entonces Aldana se sube en una ventana de un patio de la fortaleza donde están los soldados amotinados y con muy buenas palabras le dice que le van a pagar 15 pagas. Y entonces, claro, eso no le gusta nada a los soldados y uno de ellos le dice: «Capitán Aldana, nos ha contado usted muy bien eso, pero no hemos entendido nada. Cántenoslo en copla a ver si entendemos algo». Claro, los soldados sabían que además de capitán era poeta y entonces
organizan una rechifla que luego tuvo resonancia en Amberes, porque se lo recordaban a Aldana en algún momento este episodio. Pero luego hay otro episodio un poquito más adelante, eso ya cuando está recuperado de las heridas, y es que hay otro motín, en este caso en La Haya, y esta vez son los amotinados los que le piden al capitán Aldana que vaya a mediar y a presentar sus reclamaciones ante el gobernador en Amberes. Ahí ya la historia es un poquito distinta porque cuando llega Aldana ya ha habido una respuesta por parte del gobernador a los amotinados. Y ahí prácticamente es donde termina el episodio de Aldana en Flandes. Simplemente pasa ya como un año reforzando fortalezas en la costa e incluso en una de ellas hay una inscripción que dice esta fortaleza la construyó Aldana. Está en latín y no soy capaz de repetirlo en latín. De haber venido al Castillo de la Monta Aldana, ¿qué rango militar hubiese tenido? ¿Capitán? Alcaide. Bueno, alcaide... Alcaide es el que dirige una fortaleza. Lo que pasa es que había distintos rangos en la época de los tercios. Los tercios eran dirigidos por un maestre de campo. Era el que dirigía el tercio. Después tenía un sargento mayor. El sargento mayor era un capitán elevado al rango de segundo dirigente del tercio. Y luego estaban los capitanes de cada tercio. Entonces los tercios se componían más o menos de 200 hombres, de 12 o 14 capitanías, compañías, y cada capitán tenía mando sobre unos 200 soldados, no mucho más. Y un hecho también interesante en el armamento de las compañías normalmente iban armadas con picas, con espadas, con lanzas y con 15 arcabuceros. Entonces, por cada compañía no había más que 15 arcabuces. Y sin embargo era ya un gran avance en la guerra de la época, el haber incorporado artillería, el haber incorporado armas de fuego de infantería o armas de fuego de caballería, con menos uso todavía, pero así era. Esa era un poco la estructura y el mando que tenían. Las picas que llegaban a tener hasta 4 metros de longitud. Claro, tenían que aguantar a los asaltos de la caballería. Por eso eran tan largas. De ahí ese dicho de poner una pica en Flandes, como si fuera una cosa muy extraordinaria, ¿no? Ha puesto una pica en Flandes. No, la cuestión del armamento es importante porque iban cargando con él. Es decir, las tropas de infantería tenían que ir cargando con todo. Y no simplemente decir, ponemos a los hombres en el campo de batalla. Iban al campo de batalla con todo el armamento. Y lo que se describe después, en algún momento de esa última época de Aldana en Flandes, es que le nombran capitán de artillería. Precisamente Vitelli, el general a las órdenes del duque, le nombra provisionalmente capitán de artillería. Y uno de los episodios que más lamenta Aldana en su vida es haber tenido un conflicto con otros oficiales de de artillería, alguno de ellos de origen francés, que es lo que acaba causando el que vuelva a España. Porque al final, desesperado de que ya en la época, en la corte de los Medici, no le hacen mucho caso, porque él había reclamado una pensión en nombre de su padre y un hermano muerto. En las tropas españolas en Flandes tiene el problema de enfrentamientos con otros oficiales de artillería. Lo que no sé, volviendo a lo militar, si estaban uniformadas esas tropas, porque en los cuadros de época van que los soldados, y bueno, el rango inferior, y luego van vestidos de diversa manera, o sea, no tenían ya el aspecto que puede tener hoy un ejército, ¿no? Uniformados, todos igualitos y tal. Bueno, entonces parece ser que se vestían como podían, porque muchas veces se compraban ellos el uniforme y las armas. Los romanos se pagaban, bueno, cuando se pagaba un caballo ya era muy importante, pero las espadas y los escudos se los tenían que comprar, o sea, no se los suministraba el ejército, se lo tenían que comprar. Y creo que durante mucho tiempo en los ejércitos los que tenían que entrar en combate lo hacían con armas que se las habían comprado ellos, vamos, incluso los de leva, ¿no? Aquí en el caso de los tercios yo creo que es un poco distinto, o por lo menos a lo largo del tiempo cambia un poco la situación. Es cierto que la ropa personal, lo textil, podía ser distinto. Sin embargo, la exterior, la defensiva, obedecía a varios modelos, pero eran encargos de la propia corona. Porque ahí está documentado perfectamente encargos, por ejemplo, a fábricas de armas guipuzcoanas, vizcaínas, milanesas,
florentinas, y encargan partidas de 200 o 300 arcabuces, encargan partidas de cientos de cotas, cascos. Entonces hay una parte del armamento uniforme que es uniforme por lo menos para ciertas compañías, porque son pedidos que corresponden al número de una serie de soldados que hay que armar. Pero luego hay otro factor interesante en esas dotaciones. Por causa de las bajas, tanto por muerte, por heridas, estropeados como por enfermedad, las compañías iban reduciendo. Entonces se refundían unas compañías con otras. Entonces no es de extrañar que en una compañía pudieran sumarse contingentes de otras compañías que llevaran vestimenta y armamento un poco distinto. Bueno, tú has dicho ahora un término que me llama la atención y es estropeados. Claro. Explícalo. Bueno, los estropeados eran los heridos que quedaban con secuelas importantes. Por ejemplo, el que no podía andar porque había sufrido una amputación de una pierna, el que le faltaba un brazo o una mano, el que le faltaba un ojo, el que tenía un problema de movilidad. Entonces a los estropeados no se les echaba del ejército, sino que se les llevaba a una fortaleza. Entonces ya no estaban en primera línea de combate, sino que estaban en labores puramente defensivas en una fortaleza, o acompañando al tema de abastecimiento, servicios, guarda, etcétera, etcétera. Alimentación de los caballos. Por cierto, Aldana tiene un poema muy interesante en el que relata la guerra y relata una alarma en un campamento militar. Y lo describe con una profusión de verbos increíbles, toda una sucesión de verbos. Merecería la pena que en otro programa lo seleccionemos y lo podamos leer. Y no solo eso, no es solo la alarma de los soldados y el ruido que se hace con la alarma, sino la actitud de los caballos. Describe perfectamente cómo reaccionan los caballos a la alarma. Así que es un poeta muy interesante en toda la temática que toma. Hasta aquí hemos visto un poco la amorosa, ahora aparece la temática militar y luego más adelante es cuando aparecerá la más mística de todas, cuando ya está cansado de la vida militar, arrepentido de algunas decisiones que tomó en su vida, y es cuando quiere retirarse precisamente al castillo de la Mota de San Sebastián. Entre el nombramiento, yo he intentado apuntarlo, pero es que no lo sé, entre el nombramiento como alcaide del castillo de la Mota y la aventura de Alcázar-Quibir y su viaje a la corte de Sebastián de Portugal, ¿cuántos años pasan? Poco tiempo. La verdad es que todo es sucesivo, porque Aldana vuelve a España después de Flandes en el año 76, 1576. Y a partir de ahí empieza una vida un poco distinta, porque como ha tenido problemas con otros oficiales en Flandes, realmente sale, no se sabe si con permiso verbal, sale de una manera muy extraña y vuelve a Madrid. Y ahí se pasa una temporada un poco en dique seco y reclamando favores. Y es mucho más adelante, un poquito más adelante, cuando va a empezar a solicitar en serio el tema de la alcaldía de San Sebastián. Pero yo creo que eso lo podemos dejar para aunque entre en otro programa, en el próximo programa, ¿puedes apuntar cuándo Aldana hace labores de espionaje en el norte de África disfrazado de judío? Bueno, sí, es en el año 77, porque Aldana, la reunión de Felipe II con don Sebastián de Portugal ocurre en septiembre del 75. Espera un momentito. No, sí, 76, perdón. Y entonces, en enero, es cuando le encomiendan a Aldana la misión de ir al norte de África, al espionaje, a la revisión de las fortalezas y todo eso. Y luego es cuando va a la corte de Portugal y ya es otra historia bastante más larga y que merece la pena contarla de una manera más detallada. El rey Sebastián le regala un collar de oro, creo, ¿no? Sí. Como por sus favores, por su gestión. Que Sebastián de Portugal, que creo que era, bueno, ya lo hablaremos, pero debía ser casi barbilampiño, debía tener 19 años, una cosa así. 19 o 20 años. Pues a raíz de esa visita a la corte de Portugal, entra en otra faceta de la temática de su poesía, que es la política. La política. Porque ahí escribe poemas que tienen un carácter absolutamente político, como son unas octavas que escribe al rey Felipe II, haciéndole una serie de recomendaciones sobre los enemigos de la corona, sobre la defensa de los territorios y sobre las alianzas que puede tomar. Le hace una serie de recomendaciones en octavas.
Si tuvieras que seleccionar alguno de los temas, ¿cuál te gustaría más? ¿El amatorio, el militar, el político o el último místico? Posiblemente por su, no voy a decir rareza, pero por su envergadura, el último místico, cuando ya el hombre lo dice allí en la epístola a Arias Montano, que ya quiere dejar de pensar en aventuras militares y que incluso detesta lo que ha podido hacer como milite y quiere consagrarse ya al servicio de Dios. Es el pensamiento neoplatónico típico del siglo, de finales del XVI, ¿no? Los versos de este señor pues van adquiriendo cada vez un mayor sentido, tú lo has dicho, un nuevo sentido místico. Cada vez tiene más fuerza lo religioso, al servicio de la pluma, o sea, la cruz y la pluma. La espada queda ya relegada y ya forma parte de su pasado, pero él no está conforme. Lo considera como una peripecia no detestable, pero obligada, por lo menos, ¿no? Es un poco difícil algunas veces de identificar las épocas de la poesía de Francisco de Aldana, porque muy pocas están fechadas. Entonces su hermano Cosme las fue recogiendo de una manera un tanto sin orden, donde las encontraba y cómo las encontraba, y las únicas que tienen fecha son las epístolas. Las epístolas. Y algunas tienen fecha porque son también contestadas por el interlocutor. Entonces se puede datar con una cierta proximidad la epístola que le dirige en octavas a Felipe II, la epístola a Bernardino de Mendoza, que es uno de sus capitanes, de sus generales en Flandes y que además es historiador de la guerra de Flandes, y por supuesto la de Arias Montano, porque la de Arias Montano la escribe con muy pocos días de diferencia de cuando solicita ser alcaide de San Sebastián. Sí. En apoyo de lo que te he dicho antes y lo que me has apuntado tú sobre la mística, hay un verso que siempre me ha estremecido en la epístola a Arias Montano, lo he leído hace un rato, dice: y entrarme en el secreto de mi pecho. Ahí dice: voy a abandonar la carrera que hasta ahora he llevado, la carrera, indudablemente la carrera de las armas, y voy a entrarme en el secreto de mi pecho. A mí me parece un verso extraordinario, magnífico. Podríamos seleccionar parte de muchos poemas de Francisco de Aldana y estoy seguro que podremos escoger unos cuantos que van a ser significativos de esas distintas épocas. Sobre todo la última, esta que es tan mística, que es donde hace muchas reflexiones sobre su vida, la vida en general, el deber como soldado y su cansancio como soldado. Sí, porque la mística supone una progresión de las etapas anteriores, ¿no? O sea, es culminar ya su méster como poeta, ¿no? Como poeta y como hombre. Bueno, yo creo que en el próximo episodio o coloquio tendremos oportunidad de leer algunos fragmentos interesantes y de terminar con lo que es la epopeya guerrera de Aldana. A los que nos ha interesado siempre mucho bueno, a mí me interesa mucho la aventura militar, la batalla de Alcázar-Quibir es una referencia casi obligada y es muy interesante todo lo que ocurre allí, aunque tenga un final trágico y desastroso. Glorioso, sí, pero desastroso.